Elena, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación de compartir. Sí, aquí estamos. Al contrario, Elena, gracias y agradecidos de todo el tiempo y toda la dedicación que has tenido en el estudio de los problemas de este tema del agua en lo general. Elena, pues la verdad me quedé muy interesado en la lectura de tu artículo del Economista, porque en pocas palabras, si no lo entendí mal, nos dices que Conagua termina cobrando por uso de agua a grandes usuarios, pues mucho menos de lo que realmente debería, y que Conagua está funcionando de manera deficitaria tradicionalmente. Elena, ¿por ahí va? Sí, tenemos que recordar, es un problema de raíz de por qué surgió, quién creó la Conagua, fue uno de los primeros actos de Carlos Salinas de Gortari para formar la Comisión Nacional del Agua en vez de la SAR, de Agua y Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y fue con la intención de elaborar la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley en la actualidad, y en gran parte, bueno, la exposición de motivos de la LAN habla de crear mercados del agua, de poder facilitar el acceso a derechos al agua directo a través de un sistema único de concesiones y que estas concesiones serían objetos de operaciones de compra y venta. Pero no quedó muy al lado el cuidado de los acuíferos, de las cuencas, de la calidad del agua, de la garantía de acceso por parte de pueblos indígenas, de comunidades marginales, rurales, urbanas, etcétera. Entonces, y lo vemos cuando examinamos la política de recaudación. Repartieron concesiones 10 años antes de hacer estudios de disponibilidad. Entonces, rebasaron por mucho la disponibilidad y todos estos concesionarios tienen sus concesiones registradas en el Registro Público de Derechos al Agua. Y sin embargo, no hubo hasta 2014 un padrón único de usuarios y concesionarios del agua en donde se mantiene el control de quién está pagando y quién no. Cuando pensamos en nuestra casa, no llegamos y ya se abrió la llave a la casa y luego 10 años después llegan para ver si nos lo van a cobrar o no. Pero esto es el caso aquí ahorita, entonces estamos con un subrecaudación. Hay 310,298 titulares de concesiones y solo 37,373 están en el PUC, en el padrón único que registra si se está pagando o no. Pero de estos 37,000, solo 8,182 titulares pagaron derechos el año pasado. Y por lo tanto, estamos con una subrecaudación. Hicimos el estudio para poder estar viendo régimen general, que es uso industrial, comercio, servicios y agroindustria, y determinamos el volumen total de agua que está en el REPTA, que son 4,360 millones de metros cúbicos al año. Sin embargo, la Conagua solo tiene registrado 951 millones y se debe de estar recaudando más de 55,000 millones de estos usuarios, y el año pasado solo se recaudaron 12,374. Entonces estamos frente a una mega crisis. No hay recursos para enfrentarla y estamos subsidiando a los grandes usuarios del agua, los más contaminantes y los principales usuarios. Elena, me quedo con las frases que ya leí en tu artículo y ahora lo platicas, y me quedo, como decimos acá, con el ojo cuadrado, porque lo que nos dices es una enorme cantidad de usuarios del agua que están registrados, pero solo el 12% son los que finalmente están
registrados formalmente, 12% del total, y de ellos, pues la tercera parte, no, la cuarta parte es solo la que paga los derechos por el uso de aguas nacionales, o sea, un montonal, pero un montonal de gente que no está pagando el agua y no hay el registro real del volumen de aguas disponibles en nuestro país y esto favorece a grandes empresas, me imagino, refresqueras, ganaderas, cerveceras, industriales, me imagino, Elena. Sí, tenemos en los 40 usuarios más grandes, tenemos las termoeléctricas, tenemos papeleras, las siderúrgicas, la industria química, bueno, Pemex está ahí y también las industrias privadas de petroquímicos. Son los ingenios, que es muy interesante, porque estamos también investigando más este tema y descubriendo que la Coca-Cola y otras empresas refresqueras son accionistas o dueños de los grandes ingenios que están produciendo el azúcar y usando cantidades de agua para este fin. Mencionas algunos casos concretos como Monterrey, donde dices que se han manipulado las zonas de disponibilidad para favorecer a ciertos usuarios, con consecuencias más allá que las fiscales. ¿De qué se trata, Elena? Bueno, es un fenómeno que en su momento también nos extrañó, pero es algo que pasó en 2019. La Conagua determinó que el acuífero del área metropolitana de Monterrey no estaba extremadamente eh, deficitario, solo moderadamente deficitario. Entonces esto bajó la tarifa que pagan las industrias de Monterrey. Este acuífero está dedicado 55% al uso industrial. Antes tenían que pagar casi 24 pesos por metro cúbico y se bajó a 9 pesos por metro cúbico. Esto implicó que la nación dejó de percibir más de 747 millones de pesos anuales que ya no entran a las arcas de la nación. Y el otro problema es que las industrias ya estaban aprovechando aguas tratadas a través de la línea morada del sistema de aguas de Monterrey, en donde podían ofrecer agua a 14 pesos por metro cúbico. Una ganga, en vez de tener que pagar 24 pesos, podían pagar 14, pero cuando la Conagua bajó la tarifa en 2019, entonces convino más sacar del acuífero a 9 pesos el metro cúbico. Entonces el saqueo se intensificó y eso dejó a Monterrey aún más vulnerable a la crisis hídrica de 2022. Entonces, tenemos que tener políticas fiscales y tenemos que poner fin a la impunidad en cuanto a la recaudación y también estas manipulaciones por parte de las áreas técnicas y de recaudación de la Conagua. Dices en alguna parte del artículo que estamos leyendo que además, pues todos lo sabemos que en cuanto no pagamos algún tipo de bienes o servicios que hemos contratado, pues rápido nos cae Hacienda, el SAT, nos cortan el teléfono, nos cortan los servicios bancarios, en fin, todo eso es así y sin embargo dices que a pesar de que la ley establece sanciones para grandes usuarios, que puedan dejar de pagar sus derechos por uno o más trimestres, excepto en el caso de uso público, urbano o doméstico, que sí se puede, la ley establece que podrían cortar ese servicio y sin embargo dices, en el contexto de las crisis en Monterrey, Ciudad de México y Estado de México, los usuarios industriales que estaban declarando volúmenes menores a los concesionados fueron invitados a, entre comillas, donar estos volúmenes temporalmente a cambio de poder conservar sus derechos en su totalidad. Elusión, evasión fiscal y además luego se nos ponen generosos, filantrópicos, pareciera, Elena. No, y hay una injusticia allí porque también
como dices, los pueblos, hay un pueblo indígena en el sur de Puebla, por ejemplo, en donde les están cobrando tarifa industrial, porque no es el municipio que maneja el agua. Y están allí sobre ellos y están endeudados y mandan cartas. Y también en Zumpango, ahorita en Estado de México, el organismo de Cuenca de la Conagua está haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo es que escogen? Es lo que pasó con Valles Centrales de Oaxaca, cuando ya se bajó tanto que tuvieron que aumentar el uso de electricidad para sacar el agua, la Conagua vino y les acusó de sobreextracción. Van sobre los pueblos, sobre las comunidades marginadas, pero la impunidad para los grandes usuarios es parte de los usos y costumbres de la institución. Mencionas otro tema que también me dejó, insisto, con el ojo cuadrado. Dices que el 9 de abril de 2020 la Conagua publicó en el Diario Oficial de la Federación reglas generales obligando a todos los usuarios, excepto los usuarios agrícolas, a la instalación inmediata de medidores telemétricos. Yo recuerdo incluso, Elena, ese momento en el cual había mucho ruido por este tipo de instalación de medidores telemétricos. Y dices, al cierre de 2022, la Conagua reportó que solo 271 usuarios habían cumplido con esta obligación. ¿Qué sucede, Elena? La Conagua como institución no funciona adecuadamente, sus directivos actuales no están ejerciendo bien aquello a lo que deben de hacer, o la realidad es tan apabullante que no se puede resolver, porque lo que dices, estamos aquí metidos contra la evasión fiscal, el cobro de impuestos, la justicia, la elección de jueces y magistrados y ministros, pero aquí hay hechos que resultan terriblemente demostrativos de esa impunidad y de ese incumplimiento y de esa falla estructural de muchas cosas. ¿Qué hay en el fondo, Elena? Sí, por eso estamos, bueno, desde 2012 estamos buscando quitar la ley salinista y reemplazarla con una ley general de aguas ampliamente consensada para cambiar la institución, que fue una institución creada con otros fines, que no fueron fines de justicia o de respeto por los derechos humanos ni por la naturaleza, etcétera. Entonces sí necesitamos otro marco legal, pero como son 4 legislaturas que no han querido tocar el tema, ya estamos, y esta investigación es parte del trabajo de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Y eso es lo que estamos viendo, vamos a tener que desde la ciudadanía hacer los estudios, señalar las fallas en la institución, en sus políticas, en la ley, etcétera. Es el papel que estamos asumiendo. Y eso es lo que ahorita, por eso trabajamos muchos investigadores conjuntamente para poder unir estos datos. Yo siento que son inercias institucionales, son los usos y costumbres, pero va a ser fácil cambiar. Y por eso también ahorita estamos como siendo muy enérgicos al hacer los análisis y las propuestas, porque esta próxima eh, administración con una inversión mínima podría empezar a cobrar el agua y eso ya va a rendir frutos enormes para poder tener los recursos que necesitamos para hacer tenemos que pasar de estar dependiendo de acuíferos sobreexplotados y trasvases, tenemos que tener fuentes sustentables del agua en cada cuenca, tenemos que reparar la infraestructura, combatir y prevenir las fugas, tener también una área, porque es otra, no es tema de esto, pero no hay inspección en cuanto a la contaminación del agua, porque Claro. no hay recursos y no hay voluntad y no hay abogados. Si los inspectores logran encontrar algo, los abogados lo van a dejar caer frente a los amparos de los inspeccionados. Entonces, es como cambiar de fondo la razón de ser de la institución y después de haber intentado de hacer estos cambios desde adentro, nos Ujú. quedamos muy convencidos de que vamos a tener que estar juntos, ciudadanía y comunidades,
con fuertes, como con asumiendo un papel de responsabilidad y traer a la institución a riendas cortas. Elena, gracias por la reflexión, los datos, los comentarios. Para ir cerrando, quiero preguntarte, pedirte tu opinión. ¿Qué tanto está creciendo la conflictividad social en materia de agua en nuestro país? Hay protestas relacionadas con contaminaciones en lo general, pero sustancialmente el agua. Totalco, acá en el área de Puebla y Veracruz, por un lado. Yucatán, en muchos lugares surgen, pero constantemente nos llegan reportes de Querétaro, de muchos lugares, de todo este tipo de cosas. ¿Qué tanto sí está creciendo esa conflictividad y qué tanto se están dando abusos o indolencias de autoridades de los tres órdenes en no atender estos reclamos, Elena? Mira, la conflictividad yo lo veo como expresiones de vida, porque en el tema del agua, las instituciones a los 3 niveles de gobierno están matando a la población. Entonces, en cada lugar en donde vemos un conflicto es gente que están diciendo, yo arriesgo todo porque quiero vivir y porque quiero que haya vida. Y es una cosa no aceptable de que la gente tiene que arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con esta criminalización de la protesta sobre temas del agua. Tenemos que asumir, admitir que las instituciones que tenemos, las autoridades que tenemos en el tema del agua en este momento, no están asumiendo responsabilidad alguna. Entonces queda en manos de cada comunidad estar viendo cómo enfrentar los monstruos que tienen encima, que están chupando todo el agua y envenenándolos. Entonces eso es lo que tiene que cambiar. Nos hemos quedado con la idea, la propuesta y compromiso de formar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua con contralorías en cada localidad, cada región del país para poder fortalecernos en esta lucha por cambiar la institucionalidad y el marco legal que gobierna el agua en el país. Bien, pues Elena Burns, muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Para quienes no escucharon la presentación que hice de Elena, ella es autora de Repensar la Cuenca, la gestión de ciclos del agua en la Cuenca de México y actualmente promueve la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Yo la considero una de las voces más lúcidas, más activas, persistentes, valiosas y críticas de lo que sucede en un tema fundamental como es este del agua. Así es que me congratulo de que hayas estado aquí, Elena, y nos compartas una parte de lo que has estado analizando, escribiendo y planteando. A reserva de lo que quieras agregar, yo te doy las gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Julio, por toda tu labor. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.